Hay algo dentro de ti que está trabajando ahora mismo, no metafóricamente, físicamente, en este instante, mientras lees esto, dentro de cada una de tus células, hay motores moleculares en movimiento. Están leyendo, están copiando, están reparando daño, están tomando decisiones químicas a una velocidad que ninguna computadora fabricada por humanos puede igualar. Y todo ese trabajo consume energía, energía real, medible, que tiene que venir de algún lugar. La mayoría de las personas piensa en el ADN como información, como un código, una biblioteca guardada en el núcleo de cada célula, estática, esperando ser leída cuando se necesite. Esa imagen es conveniente, también es incompleta de una manera que importa. El ADN no es un archivo guardado, es un sistema activo que requiere energía constante para mantenerse funcional. Sin esa energía la información no sirve de nada. Sin esa energía la estructura se degrada, los errores se acumulan y lo que llamamos vida se detiene. La vida no es información. La vida es información más energía. Sin la segunda, la primera no significa absolutamente nada. Entonces la pregunta real es, ¿de dónde viene esa energía? ¿Qué tan directa es la conexión entre lo que comiste hoy y lo que está ocurriendo ahora mismo en el núcleo de tus células? ¿Y qué pasa cuando esa energía falla? Sigamos el rastro desde el principio. Primero necesitas entender lo que el ADN realmente hace, porque si lo piensas como un archivo pasivo, no vas a entender por qué necesita energía. Y la escala de lo que hace es, si te detienes a considerarla, difícil de procesar. El ADN humano en una sola célula, si lo desenrollaras completamente y lo estiraras en línea recta, mediría aproximadamente 2 metros, 2 metros de información molecular comprimidos en un núcleo que tiene 6 micrómetros de diámetro. Un micrómetro es la millonésima parte de un metro, es decir, 2 metros de cadena molecular comprimidos en un espacio que no puedes ver sin microscopio. Eso solo, la compresión, ya requiere energía, requiere proteínas que envuelven el ADN, que lo organizan en estructuras cada vez más compactas, que mantienen esa organización de manera dinámica, porque el ADN no puede estar completamente comprimido todo el tiempo, si va a ser leído y copiado. Ahora considera lo que pasa cuando una célula se divide, que en tu cuerpo ocurre millones de veces por día, en la piel, en el intestino, en la médula ósea, en cualquier tejido que necesite renovarse. Cada vez que una célula se divide, esa cadena completa de 2 metros tiene que ser copiada, completamente, con una precisión que es casi imposible de describir en términos cotidianos. La tasa de error del proceso de copia del ADN es de aproximadamente un error por cada 1.000 millones de bases copiadas, 1.000 millones, y el genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de bases. Entonces, en cada copia completa del genoma, ocurren en promedio 3 errores, antes de que entren en acción los sistemas de corrección, que detectan y reparan la mayoría de esos errores, antes de que la copia esté terminada. Ese proceso de copia requiere que la doble hélice se abra. Los 2 filamentos que la componen deben separarse para que puedan ser leídos. Enzimas especializadas rompen los enlaces que mantienen los filamentos unidos, los separan, leen cada filamento como plantilla, ensamblan el complementario, verifican, corrigen. Después de la copia, la nueva cadena se organiza y comprime de nuevo. Todo eso consume energía, cada paso, cada verificación, cada corrección, y la división celular no es la única demanda energética sobre el ADN. El ADN se daña constantemente, no solo cuando se copia, sino todo el tiempo. La radiación ultravioleta del Sol puede romper enlaces entre bases adyacentes. Los radicales libres, de los que vamos a hablar en detalle más adelante, atacan la cadena de ADN directamente, incluso la química normal del agua, a temperatura corporal,
puede causar que bases individuales se desprendan espontáneamente de la cadena. Se estima que en cada célula humana ocurren entre 10.000 y 1.000.000 de lesiones en el ADN, cada día. Y hay sistemas de reparación que trabajan de manera continua, detectando y corrigiendo ese daño antes de que se acumule a niveles peligrosos. El ADN no es una biblioteca silenciosa, es una fábrica con tornos de 24 horas, 7 días a la semana, que nunca para, nunca descansa y necesita ser alimentada en todo momento. ¿Con qué se alimenta? Con una molécula que, una vez que la entiendes, te das cuenta de que está en el centro de absolutamente todo lo que ocurre en tu biología. Se llama ATP, adenosín trifosfato. No hay excepción conocida. Todos los organismos vivos en la Tierra, bacterias, hongos, plantas, animales, usan ATP como la moneda energética primaria de sus células. Es la molécula universal del trabajo biológico. Cuando algo necesita energía para ocurrir dentro de una célula, en casi todos los casos, esa energía viene del ATP. ¿Cómo funciona? La estructura es la clave. El ATP tiene una molécula de adenosina, una base nitrogenada unida a un azúcar, con 3 grupos fosfato unidos en cadena. Esos grupos fosfato tienen cargas negativas. Las cargas negativas se repelen entre sí. Mantenerlos unidos requiere energía, y cuando el enlace entre el segundo y el tercer fosfato se rompe, cuando ese tercer grupo fosfato se libera, la energía almacenada en ese enlace queda disponible para hacer trabajo. Lo que queda después de romper ese enlace es ADP, adenosín difosfato. 2 fosfatos en lugar de 3, agotado por así decirlo. Pero el ADP no se descarta, se recarga. ADP más un grupo fosfato libre, más energía, produce ATP de nuevo. La misma molécula, recargada, lista para liberar energía otra vez. Un ser humano adulto en reposo, sin hacer ejercicio, sin ninguna actividad física particular, produce y consume aproximadamente su propio peso corporal en ATP cada día. Si pesas 70 kilogramos, estás reciclando aproximadamente 70 kilogramos de ATP al día. El mismo pool de moléculas de ATP se recicla miles de veces. Cada molécula individual de ATP puede cargarse y descargarse cientos de veces por día. ¿Y de dónde viene la energía para recargar el ATP continuamente? De la glucosa, que viene de los carbohidratos que comes, que se digieren en el intestino y entran al torrente sanguíneo y llegan a cada célula del cuerpo. Dentro de la célula, la glucosa se procesa a través de una serie de reacciones, primero en el citoplasma, luego en las mitocondrias, y la energía liberada en ese proceso se usa para recargar ADP en ATP. La cadena completa, desde lo que comes hasta lo que ocurre en tu ADN, es esta: comida, no glucosa, ATP, trabajo molecular, en el ADN. Cada vez que una enzima copia una sección de tu ADN, cada vez que un sistema de reparación detecta y corrige un error, cada vez que las proteínas que organizan y compactan el ADN hacen su trabajo, están usando ATP, están usando en última instancia la energía química de los alimentos que consumiste. Cada vez que tu maquinaria molecular lee una instrucción en tu ADN, está quemando una fracción de lo que desayunaste. Eso no es metáfora, es bioquímica directa y verificable. Ahora, ¿dónde se fabrica la mayor parte de ese ATP? Porque el proceso tiene lugar principalmente en un lugar específico dentro de la célula. Y lo que ocurre ahí es uno de los mecanismos más elaborados que produce la biología. Las mitocondrias, probablemente las conoces por el apodo, la central de energía de la célula. Es una descripción funcional correcta, pero que no captura lo que realmente ocurre adentro. Porque lo que ocurre adentro es, si lo miras con detalle, algo que no tiene equivalente en ninguna tecnología humana a esa escala. La mitocondria produce aproximadamente el 90% del ATP celular a través de un proceso llamado cadena de transporte de electrones. Y el mecanismo físico es este.
Los electrones de alta energía derivados de la glucosa a través de las reacciones previas del metabolismo entran a una serie de complejos proteicos embebidos en la membrana interna de la mitocondria. Esa membrana está plegada en estructuras complejas para maximizar su superficie. Más superficie significa más espacio para más complejos proteicos. Los electrones pasan de un complejo al siguiente, como cayendo por una escalera. En cada paso ceden un poco de energía. Esa energía se usa para hacer algo específico, bombear protones, iones de hidrógeno, desde el interior de la mitocondria hacia el espacio entre las dos membranas. El resultado es un gradiente, una diferencia de concentración de protones entre los dos lados de la membrana. El lado externo tiene más protones que el interno, y esa diferencia de concentración representa energía potencial, como el agua acumulada detrás de una presa. Los protones quieren fluir de vuelta hacia adentro, hacia donde hay menos concentración. Pero la membrana mitocondrial interna es prácticamente impermeable a los protones, no pueden cruzar libremente. Solo hay un camino para que regresen, a través de una proteína específica llamada ATP sintasa. La ATP sintasa es un motor molecular, literalmente, tiene partes que rotan. Cuando los protones fluyen a través de ella, empujados por el gradiente de concentración, esa corriente de protones hace rotar una parte de la proteína. Y esa rotación, ese movimiento mecánico a escala molecular, se usa para ensamblar ATP a partir de ADP y fosfato, un motor que usa el flujo de protones para hacer girar un eje molecular, para ensamblar una molécula a una escala de nanómetros, dentro de cada una de tus células. En este momento, la ATP sintasa es uno de los motores moleculares más pequeños, más eficientes y más universales que existen en la naturaleza, y está presente en cada célula que tiene mitocondrias, en cada célula de tu cuerpo, con muy pocas excepciones. Ahora aquí viene algo sobre las mitocondrias, que muy poca gente conoce y que cambia cómo las piensas. Las mitocondrias tienen su propio ADN, separado del ADN que está en el núcleo de tu célula, su propio genoma, pequeño pero real, que codifica algunas de las proteínas que necesitan para funcionar. Y ese ADN mitocondrial tiene características que son mucho más similares al ADN de las bacterias que al ADN de las células animales. Eso no es coincidencia. La hipótesis endosimbiótica, hoy ampliamente aceptada y respaldada por evidencia genética muy sólida, propone que las mitocondrias fueron originalmente bacterias independientes. Hace aproximadamente 2000 millones de años, una célula más grande incorporó a una de esas bacterias. En lugar de digerirla, estableció una relación de mutualismo. La bacteria producía energía de manera eficiente. La célula huésped le proporcionaba nutrientes y protección. Con el tiempo, los dos organismos se volvieron inseparables. La bacteria perdió la capacidad de vivir independientemente. Se convirtió en un orgánulo. Las mitocondrias de tus células son los descendientes de esas bacterias. Todavía tienen su propio ADN. Todavía se dividen de manera semi-independiente. Todavía tienen membranas con características de bacterias. En cierto sentido, y esto no es una exageración, no son completamente tuyas. Son simbiontes que llevan 2000 millones de años viviendo dentro de los ancestros de tus células. Y ahí son las que producen la energía que mantiene tu ADN funcional. Ahora llegamos a la parte que más me interesa, y que es, si la piensas honestamente, bastante perturbadora. El ADN necesita energía para funcionar, para copiarse, para repararse, para mantenerse organizado. Sin ATP suficiente, todos esos procesos se ralentizan. Los sistemas de reparación, que normalmente detectan y corrigen el daño en minutos, empiezan a quedarse atrás. El daño se acumula. Errores que habrían sido corregidos quedan sin corregir. Y daño acumulado en el ADN
es una de las rutas principales documentadas hacia la disfunción celular y hacia el envejecimiento. Hasta ahí, la lógica es directa. Menos energía, menos reparación, más daño acumulado. Eso tiene sentido, pero aquí está la paradoja que nadie menciona cuando habla de energía y ADN. Los radicales libres, las moléculas que dañan el ADN directamente, que atacan la cadena y causan roturas y modificaciones que los sistemas de reparación deben corregir, no vienen principalmente del exterior. No son solo la radiación solar o los contaminantes del ambiente, son subproductos normales del metabolismo energético. Son producidos de manera inevitable por las mismas mitocondrias que generan el ATP que el ADN necesita para funcionar. El proceso de transporte de electrones en la mitocondria, el mismo que produce el gradiente de protones que hace girar la ATP sintasa, no es perfectamente eficiente. Una fracción de los electrones en tránsito escapa antes de completar el recorrido y reacciona con el oxígeno para formar radicales libres, moléculas altamente reactivas que pueden atacar lípidos, proteínas y ADN. La misma maquinaria que produce la energía que el ADN necesita para repararse produce también los agentes que dañan el ADN y que requieren reparación. Producir energía daña el ADN. Pero sin energía, el ADN no puede repararse del daño. Es un ciclo, un equilibrio que la célula mantiene con mecanismos antioxidantes, con sistemas de reparación, con proteínas especializadas que neutralizan los radicales libres antes de que lleguen al ADN. Pero ese equilibrio no es perfecto y no puede sostenerse indefinidamente. La vida no es un estado estable, es un equilibrio dinámico entre producción de energía y control del daño, y ese equilibrio en cada célula tiene un límite. Eso no es pesimismo, es física, es química, es lo que los datos dicen de manera consistente. Y ahora llegamos al final que, como siempre, abre más preguntas de las que cierra. La maquinaria molecular que produce ATP, la ATP sintasa, la cadena de transporte de electrones, todo el sistema de producción de energía mitocondrial, es prácticamente idéntica en organismos que se separaron evolutivamente hace más de 1500 millones de años. Las bacterias que viven hoy en el fondo del océano usan ATP sintasas, que son estructuralmente casi indistinguibles de las que están en tus células ahora mismo. Los hongos, las plantas, los animales, todos usamos la misma solución fundamental al problema de cómo producir energía utilizable a partir de gradientes químicos. Eso significa algo importante. Significa que esta solución, este mecanismo específico de usar el flujo de protones a través de una membrana para rotar un motor molecular para ensamblar ATP, se encontró una sola vez en la historia de la vida en la Tierra. Muy temprano, antes de que los grandes grupos de organismos se separaran, y fue tan eficiente, tan fundamentalmente buena como solución, que en más de 1500 millones de años de evolución, en billones de generaciones de organismos, ninguna variante significativamente mejor ha surgido para reemplazarla. La energía que estás usando ahora mismo para leer estas palabras, para mantener tu temperatura corporal, para que tu corazón siga latiendo, para que tus neuronas disparen, para que tus sistemas de reparación del ADN sigan trabajando mientras duermes esta noche, fluye a través de una maquinaria que existía ya cuando la Tierra todavía no tenía oxígeno libre en su atmósfera, cuando la vida más compleja que existía era una bacteria. Lo que todavía no entendemos, y esto merece decirse con claridad, es cómo surgió esta maquinaria la primera vez. La ATP sintasa es una proteína compleja, con múltiples subunidades que deben ensamblarse correctamente para funcionar. ¿Cuál fue el precursor más simple que la hizo posible? ¿Cómo surgió la primera versión funcional de este motor en un mundo donde todavía no había maquinaria proteica sofisticada para fabricarla? Esas preguntas todavía no tienen respuestas completas y verificadas. Tu ADN contiene instrucciones
que tienen miles de millones de años de historia acumulada. La energía que lee esas instrucciones viene de una maquinaria que tiene casi la misma edad, y la paradoja de que esa maquinaria produzca tanto la energía necesaria para mantener el ADN como los agentes que lo dañan. Esa paradoja no está resuelta. Es la condición de ser vivo. Lo que tú eres, en este momento ahora mismo, es el resultado de un sistema energético que sobrevivió cada extinción masiva, cada catástrofe climática, cada cambio radical en la composición de la atmósfera que este planeta ha atravesado en 4.000 millones de años. Cada ancestro tuyo, desde los más simples hasta los más recientes, mantuvo ese equilibrio entre producción de energía y control del daño lo suficientemente bien como para reproducirse antes de que el límite llegara. Eso no es biología trivial. Eso es algo que merece ser mirado con atención real.